10 al 32.2. 32.2 en las Biblias que podemos usar, si fuera en la hebrea esta, es hasta 32.3. Porque hay muchos pasajes en la Escritura donde hay una modificación en los versos, en la división de los versos. ¿Sí? Y ay, perdón. Sí. ¿Qué dice el Señor? Voy a poner acá, dando que el espacio arriba. Va y el C. Va y el C, que significa va y salió, ¿no? Cuando dice, y salió Jacob, ¿no es cierto? Que exactamente dice, este número 28. Que dice, váyase Jacob, ¿no es cierto? Mieber, ¿no es cierto? Del Mieber lleva, ¿no es cierto? Hacia Harán. Y fuese o salió, ¿no es cierto? Porque el verbo significa, tiene mucho significado, la verdad tiene mucho significado. Lo que nos interesa en nosotros es el verbo salir, porque también significa fluir, aparecer, y tiene otros significados que en nuestro caso no nos interesa. Y salió Jacob de Beersheba, ¿no es cierto? Hacia Harán. Y va del 28.10 al 32.2, y en las Biblias que usamos por lo general, a veces si usamos las traducciones hebreas, que lo cual podemos usarlo también, que sabemos que es hasta el 32.3, por esa modificación que hay. Entonces vamos a... hacer alguna reflexión a ver qué podemos aprender. Entonces, vamos a comenzar del 28, ¿sí? Exactamente ahí. Pero 28.10, perdón, 28.10. 28.10. Ah, Rachel, estuvimos hablando por ti, pero no estabas, ¿no? ¿Llegaste recién tú? Sí, entonces. Ah, y los niños están acá, ¿no? Aquí está. Sí. Ah, bueno. Sí, perdón. No, está muy bien. Vieron que la verdad que le dije que iba a venir, va a decir, este nos está mintiendo. Pero ya me dijo que iba a venir. Muy bien. Entonces dice así, verso 28.10. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Presten atención a esto, porque durmió, ¿no es cierto?, allí. Después les voy a mostrar algo, porque vamos a dividir el tema en 2 o 3 partes para tomar ciertos aspectos, ¿no es cierto?, de esta situación, para que podamos ir aprendiendo algo. Sabemos que durmió allí porque ya el sol se había puesto. Entonces él se duerme porque el sol se pone, pero cuando uno ve en la Biblia las personas que duermen y sueñan, uno puede aprender algunas cosas, ¿no? Vamos a tomar, eso es un bosquejo, ¿no? Tampoco es mucho secreto. Tomé algunos ejemplos, pero anoté, hoy a la mañana telefónicamente dije, voy a hablar a los hermanos de dormir, me lo anoté aquí, rápidamente esto. ¿Por qué? Porque lo tenía pensado, tal vez con mucha más amplitud el tema de dormir y soñar, aunque voy a ver otra cosa, pero sí me pareció importante esto, ¿no?
Entonces sabemos que durmió porque ya se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Adonai estaba en lo alto de ella, de la escalera, ¿no es cierto? El cual dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y la tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Recuerden esto, que Dios es la primera vez que se manifiesta a Jacob, el creador del cielo y de la tierra. Pero si uno se pone a pensar que se está manifestando, ¿no es cierto?, directamente a Jacob, eso es una maravilla, porque él acaba de transgredir toda norma de familiar, ¿no es cierto?, de traición y un montón de cosas. Entonces, cuando uno ve esto, uno se sorprende lo maravilloso que es esto, porque Jacob había cometido, es decir, él se quiso adelantar a estas promesas que Dios le está dando. ¿Me están siguiendo, no? Él se quiso adelantar a estas promesas, ¿sí?, tomando complicidad con su madre, traicionando a su hermano y engañando a su padre. Él quiso tomar estas promesas que están aquí, ¿me están siguiendo? Y ahora, después de todo lo que está pasando, el Señor se las da. Es decir, fíjense que si no hubiera pasado esto, seguramente el Señor, si a Jacob se hubiera acostado, ¿sí?, se hubiera acostado y hubiera tenido un sueño en su casa, probablemente a lo mejor tenía esta revelación. Pero él se adelantó. Y entonces, si hubiera esperado un poquito más, no hubiera tenido ¿cómo se dice?, complicidad, confabulación con su madre, ¿no es cierto? No hubiera engañado a su padre ni traicionado a su hermano o viceversa. A veces Dios apareja las cosas. Usted va a decir, no, tenían que darse esto, o probablemente no. ¿No es cierto? No se tenía que haber dado la traición probablemente Jacob, en la historia es así. Pero lo que pasa es que Dios siempre tiene que estar arreglando todos los deslices de los seres humanos. Todos los deslices, las complicaciones y las cosas malas que usted y yo hacemos y todo el mundo, después el Señor las tiene que ir aparejando, como en este caso. ¿Me están siguiendo, no? Es bien interesante eso. ¿Por qué poquito? ¿Por qué poco? ¿No es cierto? Si hubiera esperado no hubiese pasado todo lo que pasó. Sí. Okay. Dice verso 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces luego dice, siguió luego Jacob su camino y fue a tierra de los orientales, y así sigue la historia. Me detengo en algo que no va a venir al caso, pero con lo que tenemos más o menos para ver, pero es parte del tema obviamente y tantas cosas que hay. Aquí hay una expresión que de alguna manera a mucha gente cristiana, sobre todo, ¿no es cierto?, le ha llamado la atención cuando dice, si fuere Dios conmigo y me guardare, ¿no es cierto?, pareciera que está poniendo una condición. Pero no es realmente así, no es realmente así. En hebreo se analiza mucho también eso y algunos piensan, ¿cómo está? Siempre a veces uno tiene que tener cuidado cuando lee en el español y en el hebreo o en cualquier idioma, ¿no? Y en el español obviamente.
En el hebreo se toma este sí como condicional, claro, dice, por ejemplo, si fuere Dios conmigo, ¿no es cierto? No, porque, claro, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje y me diere, y si volviere, Adonai será mi Dios. Porque si fuere, ¿no es cierto? Pero no está diciendo, si pasara tal cosa, entonces lo voy a adoptar como Dios. No sé, me está siguiendo con el sí. Con el sí hay que tener mucho cuidado, en español y en hebreo. Me están siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, en hebreo se estudia mucho. Yo sé que mucha gente piensa, dice, que todavía no estaba crecido, entonces dice, verdaderamente, si Él me acompaña y me provee, me sostiene, me guarda y tantas otras cosas que podríamos agregar nosotros, entonces yo lo adopto como el creador, ¿no es cierto? Como diciendo, si tú me das, te creo y te acepto, si tú no me das, elegiría otro. No viene el pasaje por ese lado, no creo que venga por ese lado, porque a veces en hebreo a veces hay expresiones, en este caso no es ambigua, sino que es un sí, que puede ser de afirmación o condicional, ¿no es cierto? Entonces y hay muchas veces hay expresiones ambiguas en la Biblia, que a veces no se sabe bien, ¿no es cierto?, quién es el sujeto, lo mismo que a veces en español. Uno tiene que ser muy claro cuando escribe, cuando habla, para ok. Entonces, les muestro algo rápidamente. Dice que Jacob durmió y tuvo un sueño, porque a veces dormimos y no tenemos sueño, o no soñamos, a veces soñamos y soñamos cualquier cosa, ¿no es cierto? Pues este es un sueño que viene de parte de Dios. Pero en la Biblia, yo tomé algunos casos aquí, aparecen muchas veces situaciones donde las personas duermen, ¿no es cierto?, y donde las personas tienen sueño. A veces, muchas veces en algunos pasajes no dice directamente que duerme, sino que se acostó y soñó. Entonces no podemos encontrarlo por la palabra dormir, ¿me está diciendo? Si uno quisiera buscarlo, entonces uno tiene que, cuando uno va a buscar estas situaciones en la Biblia, tiene que buscar la palabra, porque así está en hebreo también, acostarse, dormir y soñar, porque en muchos casos dices, durmió y soñó, o se acostó y durmió, o se acostó y tuvo un sueño. Entonces ahí hay que buscar tanto en hebreo como en español todas las palabras para después tener un panorama amplio de todas las personas que se acostaron, durmieron y tuvieron sueños, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso Jacob se acuesta, ¿sí?, tiene un sueño y tiene una revelación, ¿sí? Tal vez, yo pienso, ¿no es cierto?, cómo se podría haber ahorrado tantos problemas y tantísimos problemas para él mismo y también tantos problemas creados a otros, porque también se podía ir obviamente a Babilonia después, ¿de acuerdo? Pero se tenía que haber ido en otras circunstancias y no como escapándose. Y uno ve en la Escritura que inmediatamente cuando él parte, acuérdense la edad que tenía, de 77 años nuestro amigo Jacob, ¿no es cierto? Cuando él parte inmediatamente el Señor le transmite las promesas de bendición que él quiso arrebatar a través de un engaño. Como diciéndole, no tenías que haber arrebatado las cosas, o pretendido arrebatar las cosas, las promesas y las bendiciones a través de un engaño, sino que hay otros medios para acercarse a Dios. Pero a veces el arrebato, la falta de fe, la ansiedad y tantas otras cosas hacen que nosotros trastabillemos. Y uno lo ve en la Escritura. Pues hay que tomar los ejemplos de la Escritura y uno se sorprende con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, hubo alguien que se acuesta, entonces alguno dice, bueno, yo me voy a acostar, voy a dormir y voy a tener un sueño. Pero acuérdense, ¿no es cierto?, ¿cómo se llamaba la profetisa que mató al que estaba durmiendo? Císara, exactamente, claro. Hay algunos que se duermen y por su maldad mueren con una estaca en la cabeza, mi hermano. Entonces, cuando me está siguiendo uno en la Escritura, por eso yo me busqué, ese no lo tengo anotado, ese me lo recordé ahora, es uno de los tantos que no me anoté en la Escritura. Y José también se acuesta, ¿no es cierto? Y José se acuesta, duerme y también muere. Y así muchos. Entonces uno tiene que saber qué es lo que pasa. Por eso la Escritura dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú estás conmigo. Que ese es el Salmo 90, el Salmo 3. No, perdón, sí, bueno, sí, el Salmo 3.5, yo me acosté y dormí y desperté porque Adonai me sustentaba, ¿no? Un ejemplo, cuando David dice eso también, ¿no? Y también en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú estás conmigo. Entonces, uno tiene que saber eso. Por ejemplo, uno de los que
de los que durmieron, el primero que duerme en definitiva, ¿quién es? Adán. En Génesis 2:21, es el primero ese que dice un sueño muy profundo. ¿Se acuerdan? El sueño muy profundo es el mismo sueño que tiene Abraham cuando está haciendo el sacrificio, o el mismo sueño que tiene Jonás, o la palabra tardemá, que aparece muy poquitas veces, que es un sueño terrible, ¿no es cierto? Acostarse y dormir con un sueño terrible. Entonces, para poder seguir el proceso, el plan de la creación de Dios, ¿no es cierto? Para el proceso de la creación de Dios, se tiene que entrar en un sueño muy profundo. Ese es el caso de Adán. Adán tuvo que entrar en un sueño tremendamente profundo para que el Señor sacara a la mujer de su costilla. ¿Me está siguiendo? Ahora, ese sueño muy profundo para que Dios trajera la bendición a Jacob lo podía haber tenido en su casa, ¿no es cierto? Y transmitir todas esas bendiciones a su familia. Sin embargo, sí, lo tuvo que tener por escapándose, ¿no es cierto?, con todo lo que podía haber pasado. Acuérdense que Jacob había engañado. Entonces estaban los siervos de Jacob, los siervos de Esaú, los siervos de Isaac, los siervos de Jaú, porque eran grandes, tenían ganado, tenían terratenientes, y los siervos de Jacob. Y entonces, ¿qué están diciendo? Mira, Jacob se tiene que escapar huyendo, ¿no es cierto?, como un traidor. ¿De acuerdo? Y aún en esas circunstancias, Dios lo bendice, ¿no es cierto?, a través de las promesas de bendición dada a Abraham a Isaac, ¿no es cierto? Y era la primera vez que aparecía. Las bendiciones sobre Jacob, ¿no? Es la primera vez que aparece. Qué bueno que esa primera vez que aparecieron hubieran sido en otras circunstancias. Cuando uno ve el pasaje, yo lo entiendo a todo el que enseña y todo, y yo también lo veo así también, porque decimos, fíjense qué maravilloso que se acostó y que tuvo un sueño y le viene la revelación. Pero si miramos un poco más en el aspecto panorámico de la historia y nos vamos hacia atrás, ¿no es cierto?, hubiera sido en otras mejores circunstancias. Algunos van a decir, no, es algo maravilloso, es algo totalmente, es maravilloso, pero podría haber sido en otras circunstancias y no precisamente en eso. ¿Me están siguiendo? Entonces, Adán, para que el Señor trabaje, tiene que entrar en un profundo sueño de la persona, en este caso Jacob. Si no, no hubiera a lo mejor recibido las bendiciones, y a lo mejor esas bendiciones fueron por lo que había hecho, aunque también, reitero, podía haber sido en un sueño sin haber transgredido todas las transgresiones que cometió nuestro amigo Jacob. ¿No es cierto? Por ejemplo, en Génesis 15:12, a la caída del sol, sobrecogió un sueño muy grande a Abraham. ¿Sí? A mí Génesis 14 y 15 son dos pasajes que me maravillan, como todo la escritura, obviamente. Entonces, 15:12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjense que Abraham, ¿no es cierto?, había libertado a Lot, después, recibe bendición Abraham, ¿no es cierto?, donde le va a prometer el hijo, etc. Y dice que tiene que hacer un sacrificio, que creyó, le fue contado por justicia. ¿Se acuerda que le dice, bueno, yo te he sacado de los caldeos? Y entonces hay un encuentro muy profundo con el Señor. Y entonces le dice que haga un sacrificio. Del verso 9 en adelante le dice que haga un sacrificio. Él tiene que estar en la presencia del Señor, tiene que hacer un sacrificio con determinados animales. Y entonces, fíjese que cuando está haciendo el sacrificio, está en la presencia de Dios, que tiene que alabar, que tiene que adorar, que tiene que estar a la expectativa. En este caso, ¿no? Dice, verso 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, porque estaban los animales preparados para el sacrificio, y Abraham los ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño. Fíjense que está en la presencia del Señor. Cuando se está en la presencia del Señor, lo primero que aparecen son buitres, aves de rapiña. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque los buitres, aves de rapiña, lo que yo les decía antes, ¿no es cierto?, están precisamente para pervertir la doctrina.
a veces de forma muy sutil para pervertir la doctrina. Y entonces está en la presencia del Señor, mientras están todos los sacrificios, todos los santos para entregar al Señor, Él en alabanza, Él tiene que ahuyentar, ¿no es cierto?, todo. ¿Qué podían ser? Podían ser, podemos pensar, buitres, aves de rapiña sobre los animales, correcto. O que aparecían un montón de cosas en su cabeza y Él tenía que ahuyentar todas las cosas que no eran de Dios y que venían a su cabeza, distracciones, cosas mucho peores. Es cierto. Cuando uno va a una congregación, cuando uno quiere la congregación, cuando uno quiere alabar al Señor en el canto, y dice, ¿cuántas canciones? ¿Cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo de lectura? O en mi caso, o donde sea, cuando uno quiere hacer algo, aparecen los buitres y aves de rapiña que me distraen, que me van a perjudicar, que me van a perturbar, que me van a distorsionar el camino que yo quiero tener. Eso es así. Pero inmediatamente están las aves de rapiña que distraen, ¿no? y que perturban, verdaderamente sí que perturban, ¿sí? Después les voy a mostrar algo para que vean que a veces nos sorprendemos. Y son pasajes que usted ha leído y yo también tantas veces. Y entonces, en ese momento empieza a tener sueño. Siempre cuando uno quiere estar en la presencia del Señor, de repente se va a venir. En un lado, Dios tiene que propiciar el sueño a Adán para continuar el plan, ¿no es cierto?, de la creación. Probablemente, usted va a decir, bueno, probablemente para que no le doliera a Abraham que le sacara de la costilla. No, lo más probable es que sea para que dejara trabajar tranquilo a Dios. Esa es la realidad. Probablemente sea más para eso, ¿no? Y entonces, aquí, el pacto lo hace el Señor. Ni siquiera Abraham, porque Abraham estaba dormido cuando el Señor empieza a pasar. Dice que le sobrecogió un sueño. Entonces, es interesante que a veces tenemos que estar nosotros, no durmiendo como en el caso de Jonás, aunque en el caso de Jonás también anda por ese lado, sino durmiendo para dejar trabajar a Dios y que Dios haga las cosas como Él quiere. Porque si nosotros estamos demasiado, a lo mejor despiertos, estamos distraídos, estamos haciendo un montón de cosas. ¿Me está siguiendo? Entonces tenemos la primera vez que aparece, bueno, en el caso de Adán, y que tuvo un profundo sueño, y en ese profundo sueño Dios trabajó para seguir la creación. Es más, si hubiera estado despierto, dice, nosotros lo hicimos juntos, Dios. Claro, es muy probable, hasta esa soberbia tiene el hombre, ¿no? Si hubiera estado despierto, le hubiera dicho, mira que somos copartícipes, ¿no?, de la creación. Entonces mejor hay que dormirlo. Entonces acá, Abraham, Dios hizo el pacto con Abraham, pero en definitiva el que pasa con la llama de fuego haciendo el pacto fue Dios. Si Abraham, ¿no es cierto?, hubiera estado bien despierto y no hubiera estado dormido, yo hice el pacto con el Señor. Dice, no, es el pacto de Dios contigo. En la Biblia dice, el pacto que hice yo. Es bien interesante. A veces tenemos que darnos cuenta que a veces se quita la gloria. Por eso dice, y Jacob, ¿no es cierto?, se acostó, ahí porque dice, porque se ponía el sol y tuvo un sueño. Y en ese sueño viene la maravillosa, había que hablar tanto, ¿no?, de eso. Bueno, por ejemplo, en Génesis 41, miren lo que pasa, ¿no? Hay cosas, a veces uno se sorprende. Dios hace las cosas de una manera muy impresionante, muy impresionante. En Génesis 41, en el verso 5 dice, bueno, el verso 1, ¿verdad? Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Si tuvo un sueño se durmió. Si no hubiera aparecido la palabra tuvo una visión, ¿no es cierto? En la escritura, yo un día le voy a pasar las ciertas palabras que aparecen en la Biblia para sueño, dormir, visión, revelaciones, todo ese tipo de cosas. Son bien interesantes, pero es muy largo, ¿no? Habría que ver paso a paso todo eso. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Entonces, primero no dice simplemente que tuvo sueño, pero no dice así tampoco que durmió. Ahora dice, se durmió de nuevo. Si se durmió de nuevo, porque en el verso 1 se durmió, aunque la expresión no aparece así. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían, ¿no es cierto?, de una sola caña. Entonces ustedes conocen la historia.
Ya sabemos que no importa ahora que durmió 1 o 2 veces, pero durmió 2 veces, ¿no es cierto? Y tuvo 2 revelaciones a través del sueño que tuvo. Eso es una revelación que Dios, el creador del cielo y de la tierra, permite. Eso es para que no sea para soberbia incluso del creyente. Dios transmite a quien sea. Ahora, el sueño que le permitió cuando dormía Faraón era para la gloria de Dios, porque iba a depositar la revelación en un hombre hebreo que era su siervo. ¿De acuerdo? Entonces, los sueños aparecen de muchas formas. Adán durmió seguramente para que dejara tranquilo a Dios, ¿no es cierto? Y pudiese sacar de su costilla a la mujer. Eso por un lado. Abraham tenía que ahuyentar a las aves de rapiña que caían sobre los sacrificios que él había hecho. Siempre, acuérdense, siempre que uno quiere hacer algo en favor de las cosas del Señor, de lo espiritual, ¿no es cierto?, de crecer, de estudiar, de aprender, de orar, de participar, de congregarse, le puedo asegurar que van a aparecer buitres en usted, en mí, en todos lados. Para impedir, para muchas cosas, Y entonces, en el caso de Abraham, ¿no es cierto?, cuando estaba, dice que sobrecogió el sueño, porque sí, y es tarde más, y lo mismo que aparece en Jonás y que aparece en Adán. Después las otras no me acuerdo lo de memoria. Y entonces, en ese momento es cuando Dios hace el pacto, ¿no es cierto? Si no, Abraham a lo mejor también hubiera dicho, yo también participé, Señor, así que somos copartícipes del pacto eterno. De hecho que hay una participación en ese sentido. Eso es para, ¿saben para qué? También para que pensemos en nosotros, de ser más humildes y no robarle la gloria a Dios. Para ser más humildes y no robarle la gloria a Dios. Porque la chispa de la soberbia, la chispa de la vanidad, la chispa de la petulancia, todo eso, es la naturaleza del hombre. Y lo va a tener usted, yo, así tengamos tantos años de creyente, y Dios lo va a ir bajando, lo va a ir disminuyendo, lo va a ir aplacando, ¿no es cierto?, en usted y en todos, absolutamente en todos. Porque lo hacen los creyentes y lo hacen los no creyentes. Uno lo ve en la Biblia. Entonces aquí Faraón, que era un hombre que no era parte del pueblo escogido en este sentido, como el pueblo hebreo, tiene una revelación que Dios va a transmitir ya, no como si fuera en un sueño, sino en José, que va a tener la revelación maravillosa para que a la postre se dice la historia que usted ya conoce. Ahora, Faraón, ¿no es cierto? Me voy a ir a Éxodo en este momento. Éxodo 3. Faraón seguía en su momento. Estoy hablando porque dice que Jacob. ¿Por qué estoy hablando de esto? Tomé esto, podría haber tomado muchos casos y extenderme todo el tiempo con esto, pero después voy a tomar otras cosas que son muy interesantes. Sabemos que Jacob tuvo un sueño, porque dice que se ponía el sol, se acostó a dormir y tuvo un sueño, una tremenda revelación, que yo creo que hubiera sido en otra situación mejor, pero se dio en este caso, ¿no es cierto? Y tuvo un maravilloso sueño. Sabemos lo de Adán, sabemos lo de Abraham, sabemos lo de Faraón. Pero Faraón seguía muy duro delante del Señor. Entonces en Éxodo 8, este pasaje lo conoce porque, bueno, siempre hemos hablado de todo un poco. En Hechos 8 dice, Éxodo 8. Entonces Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Adonai ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero había una gran dureza. Usted ya sabe que la dureza viene desde el comienzo, cuando puso obras pesadas o trabajos pesados para el pueblo de Israel. Ya estaba endurecido, ¿sí? Entonces, ahora dice, y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Es decir, por la dureza de tu corazón te voy a invadir con ranas. Es interesante, a veces la dureza de nuestro corazón, ¿no es cierto?, cuando estamos distraídos en lo que el Señor pone por delante, hace que vengan buitres cuando quiera hacer las cosas. Y ahora, en la dureza de tu corazón yo voy a poner ranas. Una vez habíamos hablado de ranas y
Rana parece simplemente rana, pero este es un pasaje que tiene 3.200 años mínimo, un poquito más, probablemente unos años más de 3.200, no mucho más, pero por ahí anda la cosa. Y el concepto de rana y todo lo que aparece aquí era una cosa muy, muy particular entre el pueblo hebreo y los egipcios. Y entonces sabían de qué se trataba, era algo que no era bueno, era algo que era malo, porque podía haber dicho te voy a mandar otra cosa, pero rana significaba algo en especial, ahora no importa, pero era algo que significaba algo en especial. Y van a aparecer ranas en la cama. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, cuando uno está acostado, una amiguita de pan le molesta y dice dónde está esta amiguita de pan y saca y sacude o no pasa eso? ¿Vio? Es muy sensible, es muy sensible. Cuando uno se acuesta parece que todo molesta. ¿No le ha pasado que de repente hay alguna pista? Es algo tremendo. Y entonces acá dice, no solamente mi amiguita de pan, te van a aparecer ranas en todo, en todo el ambiente de tu vida cotidiana van a aparecer ranas. Y en la cama donde estás durmiendo. Entonces, cuidado, le decir, si tú eres rebelde contra Dios, voy a trastornar tu sueño. Eso es lo que está diciendo. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú estás conmigo. Ahora aquí dice, voy a trastornar tu sueño. No importa, supongamos que aparecían las ranas físicas por todos lados, pero era la perturbación del sueño, la perturbación del descanso, ¿no es cierto? La perturbación porque no está la paz, ¿no es cierto? No, y aparte no solamente eso, en los hornos, imagínense, supongamos que aparecían millones de ranas, supongamos, de hecho que tiene que haber sido así, no vas a poder ni siquiera comer, porque no vas a poder cocinar, porque van a estar en tus hornos y en tus artesas. Usted vio, por ejemplo, que Dios me perdone decir todo es la creación de Dios, pero veo que por la formación que tenemos como seres humanos, hay personas que son más afines con ciertos animales, pero veo que en línea general, lo que son las ranas y los sapos, la gente le tiene una cierta aversión, ¿no? Usted sabe que créanme lo que le voy a decir, créanme. Nosotros vivimos en una ciudad que estaba a 1000 kilómetros de Buenos Aires, en el noreste argentino, ¿no es cierto? Bueno, entonces estábamos a 3 cuadras de un río muy anchuroso que viene del Paraguay y el Brasil, pero también hay varias lagunas. Y teníamos una laguna, ¿cómo se llama la laguna? Laguna Negra, la que estábamos nosotros, ¿no? Laguna Negra, la que estaba atrás de nuestra casa, esa grande, parque, ¿cuánto era? Bueno, y había una laguna muy grande, muy, muy grande. Usted tenía que escuchar, créame, cuando los sapos, los ranas, gritaban, pero usted lo escuchaba a 200, 300 metros. Un día siempre, estaba exactamente a 200 metros de nuestra casa. Estaba una laguna muy, muy, muy grande y a 3 cuadras teníamos el río Mío donde estábamos nosotros. Cuando venían las inundaciones, que eran inundaciones muy grandes, teníamos que levantar las sábanas para que no hubiese alacranes, unas arañas así. Teníamos que mirar debajo de la cama que no hubiese víboras. En serio, hermano. Tapamos todas las coladeras. No, en serio. Si se aparecía la gente, nosotros matamos más arañas así y alacranes. Alacranes matamos un montón. Pero uno se hace acostumbrado, realmente se acostumbrado, ¿no? Pero teníamos que tener esas precauciones y la gente ahí lo hace lo más natural, ni le importa. Entonces un día, me acuerdo, de los que vivíamos ahí, dijimos, bueno, vamos a acercarnos bien de noche, y fuimos también de noche. Aunque está alumbrado, el parque ahí hay gente, si el día está bueno hay gente en el parque, así que no es peligroso en ese sentido. Y fuimos. Entonces era un griterío que usted lo escuchaba a 200, 300 metros, porque son cientos de sapos y ranas. Había algunos sapos, créanme lo que digo, que eran así, hinchaban el buche, que era una cosa tremenda. No, y entonces lo miraba y claro, uno no estaba muy acostumbrado porque veíamos los chicos ahí siempre, pero empezamos a recorrer entre las piedras sin caernos al lago, ¿no? No se hunde, pero está medio feito y veíamos, pero uno quería verlo, no sé si alguno vino por televisión una cosa así. Daban miedo, en realidad daban miedo, no por la forma en que estaban y cómo miraban, no daba como que pobrecitos, no había nada. Pero no es cierto, seguramente no había nada, pero daba esa sensación de no estar habituado, tal vez miedo, pero de no estar habituado. Imagínense que nosotros lo tenemos ahí y al borde de la laguna, pero una laguna bien grande, ¿no es cierto? Bien grande. No sé si eran como 3 manzanas de laguna, 2 manzanas de laguna, no es nada. Estaba al lado del río la laguna.
Pero imagínense, 2 manzanas de laguna adentro de una ciudad es algo grande. Y a este hombre le están diciendo, mira que te voy a mandar ranas por todo. De hecho, que hubo. Y después decía, no, por favor, quítenme las ranas. Y una vez que le quitaron las ranas, se endureció de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el creyente tiene ese problema también. Nosotros tenemos que, gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Pero tenemos que amar al Dios de las bendiciones y no las bendiciones de Dios. A ver si lo captó. Porque cuando amamos las bendiciones engordamos. ¿Me sigues o no, hermano? Lo repito, ¿sí? Sí. Tenemos que amar al Dios de las bendiciones y no las bendiciones de Dios. Aceptamos y damos gloria a Dios por las bendiciones que recibimos. Pero dijiste, Israel, recibiste bendiciones, engordaste y te alejaste de Dios. Y acá usted dice, mire, Faraón, qué bárbaro, ¿no es cierto? Ora para que le saquen, ven el milagro que le sacan las ranas que desaparecen y otra vez se endurece. Pero qué sorpresa, la gente se alarma y se sorprende cuando predica, cuando habla, cuando medita en esto. Si Israel hizo lo mismo. Nosotros también. Israel hizo lo mismo, engordaste Yeshurum. Engordaste Yeshurum. Y eso que se lo dijo, mira, ten cuidado de que cuando entres a la tierra prometida y Dios te saque de los enemigos, no diga mi mano lo hizo. Y a Gedeón se lo dijo, no vas a luchar con las armas que tú tienes porque me van a robar la gloria. Lo dice de otra manera, pero dice eso, no vas a luchar con el ejército y las armas que tú tienes porque van a decir, si ganan, va a decir, Israel, mi mano me salvó. Mire que en la Biblia cómo se conoce la naturaleza humana. Lo ve en Faraón aquí, por eso tomé el ejemplo, y lo ve en el pueblo de Israel un montón de veces. ¿Ve? ¿Por qué será que somos tan duros, tan testarudos, ¿no es cierto? Tan vanidosos, tan criticones, tan soberbios, tan egocéntricos, ¿no es cierto? Por eso Adán lo hizo dormir para que no se lleve la gloria en la cocreación. Abraham lo hizo dormir para que no se lleve la gloria. Hice un pacto con el Señor, lo hizo Dios. Porque no digo que Abraham lo hubiera hecho, pero podría haber salido por todos lados diciendo, acabo de hacer un pacto, me eligió para que hiciera el pacto con él. Nosotros, si fuéramos Abraham, usted va a decir, no, porque usted y yo lo hubiéramos hecho, saldríamos por todas las congregaciones, el Señor se me reveló y acabo de hacer un pacto con el Señor. No he escuchado gente que dice ese tipo de cosas, yo lo he escuchado, miren, lo he escuchado muchas veces y aquí en México ya tenemos 17 años, así que ya de lengua ya nos hicimos varios tacos nosotros aquí, hermano. ¿Me entiendes? Ya aprendí hasta eso, ya hace mucho. Cuando llegamos y escuchamos eso, digo, qué raro es. Aprendimos, lo incorporamos a nuestro léxico y a nuestro vocabulario cotidiano. Sí, no, pero es cierto. Bueno, eso por un lado, un ejemplo. Aparecen sueños por todos lados, pero es bien interesante, gente que duerme y gente que sueña, ¿no? En el Salmo 3.5, nunca pierda de vista Jacob, pero esa es la esencia, ¿no? De lo que estábamos viendo. En el Salmo 3 aparece, le voy a leer para que usted vea, porque uno tiene que leerlo. Dice, lo que tiene como que Salmo de David, ¿no es cierto? Cuando voy adelante de Absalón su hijo es un parte de un verso, ¿no es cierto? Nada más que a veces parece como título, pero es un verso de la Escritura, ¿no? Que de alguna manera ilustra de qué va a desarrollarse el Salmo. Dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Sabíamos que estaba huyendo, sí. Sabíamos que estaba huyendo, que había muchos problemas. Después se lo voy a mostrar. Él tenía problemas, había tenido muchos problemas con Saúl, había tenido problemas. ¿Se acuerda Sarbía? ¿Quién era Sarbía? Una hermana de David. ¿No es cierto? Sarbía era una hermana de David que tenía 3 hijos. Joab, Asael y el otro se fue. Y los sobrinos, los medios que lo volvían loco a Saúl, porque sí, se tomaba más atribuciones que David como rey.
era muy complicado. Le dicen, no mates a Absalón, y lo mata a Joab, el otro, Joab, que era un general. Joab, Asael, y el que se fue ahora. Entonces le dice, por favor no mates, porque de alguna manera no dice por favor, pero sí, no mates a mi hijo. Y el otro, como tenía intereses creados, porque era el sobrino, era el hijo de una hermana de David, y lo mata. Es decir, te dije que no lo matarás y lo matas. ¿Me estás siguiendo por dónde van las cosas? Y ya tenía problemas con Absalón y David tenía problemas con todo el mundo. ¿Pero por qué tenía problemas con todo el mundo? Porque ya te venía Abner, bueno, no importa, en la Biblia a veces Abner, un día le íbamos a la historia, tengo aquí anotado el verso, pero a veces Abner aparece como tío de Saúl, y otra vez Abner aparece como primo de Saúl. Yo me inclino, porque hay una frase ambigua ahí sí hay una frase ambigua, lo que se llaman frases ambiguas, ¿no es cierto? Cuando se da sujeto. Está en Samuel y en Crónicas, entonces uno ve, dice, en uno sí da la sensación de que en uno aparece como tío y en otro aparece como primo, sea como sea, era pariente íntimo de Saúl. Y bueno, tenía problemas con uno y con otro David, ¿no es cierto? Todo esto. Pero también en este momento tenía problemas con Absalón. Pero no solamente tenía problemas con Absalón, sino que también tenía problemas, en ese momento lo tenía con Simei. ¿Se acuerda Simei? Que después lo vamos a ver, el que incluso lo amenaza de muerte. Hay una frase que en español parece circular la frase, pero de alguna manera lo amenaza de muerte. Entonces un íntimo de Saúl, cuando le dice traidor, perverso, sanguinario, ¿se acuerdan ustedes? Pero todo ocurre siempre en una misma esfera. Entonces, David estaba acorralado por todos lados. Directamente a David estaba acorralado por todos lados. ¿A qué voy? Lo voy a leer para que usted vea. Adonai, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Si usted va recorriendo lo que le estoy diciendo, estaba acorralado por todos lados David. Aitofel, en ese momento Aitofel también se va y le dice a un amigo de él, Hussein, dice, tú eres como muy inteligente también, pervierte el consejo de Aitofel. Le dice, únete a Absalón, porque David estaba pensando que ya eran los últimos instantes de su vida, estaba acorralado. Abner, que tenía por un lado los sobrinos, que era a veces más fácil perderlo más lindo perderlo que encontrarlo. Los sobrinos que tenía eran valerosos, porque los tres sobrinos, Asael murió porque lo mató a Abner, ¿no es cierto? Le clavó, pero no la lanza, se la clavó al revés, ¿vio? Le dice, no me siga, le dice Abner, no me siga, y se acuerda a Asael, le dice, te sigo porque te voy a sacar la cabeza, una cosa que le dijo. Y entonces llegó un momento, Abner, que era el íntimo de Saúl, lo mata. Y ahí Joab lo sigue y su otro hermano también. Y la historia después queda ahí porque cada uno se va por su lado, no quisieron pelear en ese momento. Pero Aitofel sí estaba diciendo, le había dicho, le dijo a Absalón, te voy a dar el momento propicio y oportuno para matar a tu padre. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro día a Esaú? La maniobra mental que tenía que hacer Esaú, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan que dice, bendice alma mía Adonai y no olvide ninguno de sus beneficios? Se programa el alma. Toda la vida, alma es el corazón, la mente, la voluntad. En definitiva es eso. Bendice alma mía Adonai y no olvide ninguno de sus beneficios. Que sí, que David le daba una orden a su alma para que bendiga al Señor y no olvide todo lo maravilloso que hacía. Esaú estaba diciendo, aunque la palabra no está, pero él dice, voy a esperar los días del luto de mi padre y voy a matar a mi hermano. ¿Saben lo que estaba diciendo? Es, alma mía, ten paciencia para matar. Eso decía. A la inversa de David, bendice María Adonai y no olvide ninguno de sus beneficios. Estoy alimentando mi alma con cosas buenas para estar cerca del Señor. Esaú, acuérdense que Esaú es el hijo de Isaac. Está bien, es el cazador, el que no viene de la simiente, pero era la simiente verdadera en definitiva, aunque la simiente va a venir por Jacob, pero era la simiente, podía haber revertido la situación, siempre se revierte. El ladrón que estaba en el madero junto al Señor se iba derecho al infierno y se revirtió la situación. Y en muchos casos aparece en la Escritura. Un día vamos a hablar de cómo se revierten las situaciones en la Escritura. Y Esaú estaba diciendo, voy a tomar el Salmo,
alimenta alma mía con la paciencia para no adelantarme a asesinarlo ahora. Eso es lo que está diciendo. Fíjese lo que es la mente, ¿no? Cómo uno tiene que aprender. Eso dice la Escritura. Y entonces, aquí ya sabe más o menos el entorno. Después le voy a mostrar algo de lo que tengo más adelante, ¿no? Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. ¿Sí? Porque estaba acorralado por muchos lados. Simei, ¿no es cierto?, que era íntimo del entorno de Saúl, ¿no es cierto?, lo va siguiendo, lo va persiguiendo. ¿Se acuerda que le va tirando tierra y va tirando piedras y le va diciendo perverso, sanguinario y asesino? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Le está dando una sentencia de muerte. Cualquiera que tiene una gotita en su cerebro de maldad, dice, es la oportunidad para matarlo. De todas maneras, siempre lo estaban acosando, pero por todos lados. La traición de Aitofel, el problema con sus sobrinos, y muchos, ¿no? Y la de Absalón, obviamente. Dice, mas tú, Adonai, eres el escudo alrededor de mí. Miren, cuando pasan situaciones tan extremas, porque esta es una situación extrema, él dice, ¿no es cierto?, que está escuchando, ¿no es cierto?, que no hay salvación para él. Le llegaban de un lado y le llegaban del otro. ¿Se acuerda que van llorando? ¿Se acuerda que van llorando por el terreno y se cubren la cabeza subiendo la montaña, ¿no? Ahí se dan cuenta que estaban cubiertos, por eso se cubren la cabeza. ¿Sí? Por ahí vendrían descubiertos, pero saben que como están subiendo al monte, se cubren la cabeza por reverencia, ¿no? En ese sentido. Entonces están subiendo y entonces muchos le dirían, ¿no es cierto?, la gente murmuraría, lo querían con Simei y otro, a este le queda poco tiempo de vida. Y a veces cuando estamos en situaciones extremas podemos optar de dos maneras, o nos alejamos de Dios o tomamos la venganza por nuestras propias manos. Lo podíamos haber hecho, también lo podía haber hecho, ¿sí? Pero mira lo que dice, mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Adonai y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Esto lo hizo, se me ocurre, ¿no? Esto lo pienso yo. Tengo la posibilidad también de pensar. Esto lo escribió después que se despertó. Claro. ¿Me estás siguiendo? Ok, porque así está en hebreo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Me acosté, dormí y me desperté, porque Adonai me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Por eso le di un poco el entorno de dónde podía estar este salmo. Levántate, Adonai, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Adonai, sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero lo que me interesaba aquí es, ¿no es cierto?, que en medio de esa situación, cuando dice tú eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, y después clama, y entonces, como él está seguro de esa protección, de ese cuidado, ¿no es cierto?, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Adonai me sustentaba. ¿Se acuerda del otro pasaje? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú estás conmigo. Vieron que nosotros, acá, acuérdense, si conocen, algunos conocen más la historia que otros de lo que yo acabo de decir, y seguro por lo que yo dije están recordando otros pasajes y otros a lo mejor no se recuerdan mucho. La situación era catastrófica. Por todos lados, por cualquier lado podía haber venido la muerte de David. Cualquiera lo podía haber matado. Por eso se estaba escapando, se estaba rodeando de un montón de gente que lo protegiera, en lo espiritual y lo físico también, ¿sí? Y sin embargo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Bueno, en paz me acosté a dormir, en este caso me acosté a dormir y desperté porque Adonai me sustentaba. Nosotros, por mucho menos, o por el 10% de lo que le pasaba a David aquí, no podemos dormir en una semana. Es cierto, a usted no le pasa eso, que de repente, qué sé yo, de repente un familiar o un amigo en la congregación o en el trabajo, en lo que sea, le dijeron algo y uno dice, ay, ¿qué esto me dijo aquello? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Por qué me dijo esto? Yo tendría que decirle lo otro. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que Jacob
Dice, declinaba la tarde, declinaba el día, mejor dicho, se iba el sol, se acostó y durmió y tuvo la revelación maravillosa, reitero, no quiero ser reiterativo, pero reitero, que a lo mejor hubiera sido mejor en otras circunstancias. A veces nos adelantamos, muchos se adelantan en la Biblia. En la Biblia se va a ver que muchos se adelantan y siempre en ese adelanto queda un trasfondo, ¿no es cierto? Como el lodo, ¿no es cierto?, que queda en un recipiente cuando hay algún tipo de harina. Por ejemplo, si está cocinando, ¿no es cierto?, queda como un lodo, un sedimento. Abraham, por ejemplo, Ismael lo tenemos, y está bien, la historia es así. Ismael lo tenemos porque se fueron a Egipto y trajeron a Agar. Salomón trajo una esposa egipcia y ahí también trae la idolatría y un montón de cosas. Y usted va a ver siempre que hay alguna situación, ¿no? Son muchos los casos que aparecen en la Biblia, como estos de dormir. Esto no es ningún secreto. Esto me lo puse buscando en la concordancia, hay otros muy significativos también, pero por el tiempo uno no puede anotar todo. Acuérdense lo que dice, ¿no es cierto?, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Vieron que nosotros decimos, queremos tener el shalom de Dios. Bueno, pero ¿cómo vamos a tener el shalom de Dios? Hay condiciones, sí que hay condiciones. La salvación de alguna manera es gratuidad, sí es gratuidad, porque la salvación es gratuidad. Por ejemplo, la salvación vino del Señor en Egipto, en definitiva vino gratuitamente, pero demuéstrame que quieres la salvación, ¿cómo? Poniendo la sangre en la pared, o en la puerta, en este caso la puerta. Tú pon la sangre en la pared, no tienes que hacerlo en la puerta, y la salvación es para ti. Punto. Pero entonces queremos la bendición de Dios, la salvación de Dios, queremos la paz de Dios, pero dice, tú vas a guardar en una paz total aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero si nosotros no perseveramos ustedes u otros o yo, no perseveramos en nuestro pensamiento, no persevera en el Señor. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa tener esa constancia, esa continuidad, ser consecuente con su palabra, con el estudio, con el cumplimiento de su palabra. A veces Dios tiene una grande misericordia, porque en definitiva Abraham hace el sacrificio, trata de ahuyentar los buitres, porque vio que decía, trataba de ahuyentar con los buitres, pero no dice que se fueron los buitres. No sé, después se habrán desaparecido cuando aparece el fuego del Señor. Ahí desaparecen los buitres seguramente. ¿Me está siguiendo? Pero Abraham en definitiva se duerme, ¿sí? Perseveró hasta el sacrificio. Bueno, hasta aquí sí, Señor, pero ya hice todo, pero esto es mucho cansancio. Tengo que esperar y tú no apareces. Tengo que esperar y tú no apareces. Tengo que esperar y tú no apareces. Y Dios estaría esperando eso, ¿no? Seguramente que se durmiera, ¿no? Porque si no creo que Abraham lo hubiera hecho. Pero si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos salido por toda la tribu diciendo, el Señor me eligió para que hiciera el pacto, porque es lo mejorcito que encontró. Nosotros hubiéramos hecho algo así, hermano. Hubiéramos resaltado nuestra arrogancia. Usted me dice, no, seguramente que no es esto último que acabo de decir. Entonces, ¿por qué cree que hay tantos ejemplos en la Escritura? Hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. A veces Dios tiene que, ¿se acuerda? Siempre en la noche uno sueña, ¿se acuerda lo que le dijo a Gedeón? Dice, Gedeón, varias veces, no 1000 veces, pero en muchas ocasiones le dice como que tenía miedo Gedeón. Y entonces lo tenía que comisionar, pero para comisionar, él pertenecía a una entidad familiar, tenía una entidad familiar. Y cuando uno tiene una entidad familiar, absorbe lo que la familia recibe, aunque no lo practique, le entra por ósmosis muchas veces, ¿no es cierto? Y entonces le dice, mira, tienes que destruir los ídolos de la casa de tu padre. Pero si tienes miedo, ve de noche, cuando están todos durmiendo, otra vez el sueño. Cuando estés durmiendo, destruye todos los ídolos. Destruye todos los ídolos cuando están todos durmiendo. Y dice, y el Ruach Elohim apareció en Gedeón. ¿Cuándo?
cuando destruye los ídolos de la casa de su padre. Pero si nosotros albergamos los ídolos traídos, las cosas, eso se refiere a las enseñanzas, a la costumbre, a la enseñanza, a la tradición. Entonces, si tú tienes tradiciones y costumbres que participas con tu familia, no lo hagas. Para que venga el Ruach, el cuyo pensamiento en ti persevera, para que venga el Ruach y esa paz, tienes que destruir los ídolos de la casa de tu padre. Y dice, sí, pero si voy a destruirlos, me matan. O en vez de noche cuando duerme, le dice el Señor. Él le dice, claro, ve de noche cuando duerme. Qué bárbaro. ¿Sabe cuántos casos? Yo el otro día me estaba leyendo y tenía intenciones de dedicarme solamente a esto y digo, qué bárbaro, ¿no? De una situación y de otra. Sueño dormir cuando yo duermo, cuando no duermo, cuando duerme otro para que tenga un sueño y yo tenga la revelación, para que el otro duerme y yo destruya sus ídolos. Y es, qué bárbaro, ¿no? Por eso cuando usted vea palabras como, un ejemplo, que parece durmió, no durmió, soñó, se acostó, uno lo pasa muy, digamos, frugalmente, por así decirlo, ¿no? Pero no es así, no es así. Por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿no es cierto? Fíjense que aquí sí, en muchos casos aparecen, ¿no es cierto?, estas reprensiones. Por ejemplo, Abimelech reprendió a Abraham. Abimelech reprendió a Isaac, por ejemplo, ¿no? Es decir, siervos de Dios, profetas del Dios Altísimo, reprendidos en su inconducta por gente pagana. Y Dios lo hace, Dios reprende, porque de alguna manera, ¿eso sabe para qué? Ahí nos damos cuenta de que Dios sabe de nuestra vanidad, de nuestra soberbia. Y entonces dice, bueno, a veces no siquiera con palabras, sino con la actitud de una persona pagana. Con la actitud de una persona pagana. ¿Se acuerda cuando le dice Israel, Israel? Lo dijo varias veces, lo dice el Tanaj y lo dice el Brit Hadashah. Eso lo dice varias veces con distintas palabras, ¿no? Le dice Israel, Israel, ¿no es cierto? Dice, yo te voy a traer delante de ti para que te juzgues tú mismo, te voy a poner los hechos de Sodoma y Gomorra. ¿O no lo dice? Lo dice el Tanaj y lo dice el Brit Hadashah. Te tienes que jugar a ti mismo, pero ¿cómo te juzgo cuando te pongo enfrente a Sodoma y Gomorra? Mira, acá tienes los pecados de Sodoma y Gomorra, que son iguales a los tuyos, o tú eres peor que los pecados de ellos. Pero es permanente eso en la Escritura, eso es permanente. Por eso le reitero que hubiera sido lindo que Jacob hubiera tenido que la historia hubiera sido distinta con el sueño de Jacob, ¿no es cierto? Probablemente estaríamos aprendiendo, o no, porque con esto podemos aprender tal vez otras cosas profundas, ¿no? Y en el 1 dice así, voy a leer el 1. Vino palabra de Adonai a Jonás, hijo de Amitai. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto algunos miércoles? Hablamos como 5 o 6 miércoles de esto. Un día vamos a volver a ir tantas cosas interesantes. Yo me acuerdo que le nombraba a los Midrashim y todo esto, que es interesante. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Se acuerda usted, no es cierto, que Israel no fue de Egipto a la tierra prometida hasta que no subió la maldad del pueblo cananeo? ¿No? Y acá dice, ya la maldad de estos ha subido hasta mí, ¿cierto? Acuérdese, mire. ¿Se acuerda que dice, no, va a subir cuando, hasta que suba a mí, dice, la maldad del amorreo? Israel estuvo 400 años, por lo que le dice Abraham. 430 por lo que dice en Éxodo, ¿se acuerdan? Que no había contradicción. Y 210 según la interpretación hebrea, que tampoco hay contradicción, porque uno puede tomar la esclavitud desde un punto hasta otro. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando vimos algo de eso? No importa. Y entonces, Israel no entró hasta que la maldad había subido, en definitiva. ¿Sí? Pero fíjese, como la maldad del amorreo, ¿no es cierto?, había sido tanta, Israel sale de Egipto, aunque tiene que pasar 40 años en el desierto, acuérdense, 2 por orden de Dios y 38 por el pecado, ¿no?
Eso, por eso se suman los 38 más los 2 que eran orden de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dice, yo te mandé para estos 2 años, pero ahora ya entren? Y después hay otros 38 años más. Y entonces la orden, porque había subido la maldad del amorreo, ya en Israel no era predicar, que era destruir, era juicio. Y ahora, en una situación, ¿me están siguiendo? Una situación similar, la maldad, porque acuérdense, si usted estudió en la secundaria, la historia de Asiria, Nínive y todo, como todos, en todos los pueblos en ciertas épocas, no hablemos de las gentes de hoy, ¿no? En ciertas épocas eran pueblos, de alguna manera, llamémosle, que Dios nos perdone, sanguinarios, ¿no es cierto?, en cómo avanzaban y conquistaban imperios y destruían, mataban y hacían de todo. Y entonces parece que aquí Dios ve que la maldad había llegado a un límite, sí había llegado a un límite, pero ahora ya no manda a destruir, manda a predicar. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando alguien ve en la iglesia, en ciertas iglesias cristianas o en otras órbitas y esferas de este mundo que vivimos, que dice que siempre el Dios de Israel, ¿no es cierto?, el Dios vengativo, el Dios aquel, no. Aquí le está diciendo un profeta, ve a predicar a Nínive para que se transforme la ciudad sanguinaria. Si usted estudia la historia un poco, de hecho que seguramente lo sabe, va a ver que siempre cuando se habla de Asiria y todo, como ciudad como sanguinario, ¿no? Como sanguinario. De hecho que está en los monumentos, en las estelas y en esas esculpidos donde están las batallas. ¿Se acuerdan incluso cómo están con ¿cómo fue? Joacim, que está Joaquín así, están sacando los ojos con la lanza. Eso lo va a ver en cualquier libro que usted se compre donde están las esculturas, el esculpido. Le están sacando, ¿no es cierto? ¿Vio cuando dice, araron nuestros hombros sobre nuestras espaldas? ¿Sabe por qué? Como venían, enterraban a la gente, incluso lo hicieron en Israel eso. Metían a los hebreos, lo metían en la tierra hasta una altura así, y lo enterraban. Y venían con los carros, y de las ruedas para afuera, tenían como lanzas todo con cuchillas. Y entonces les pasaban por encima, y agarraban oreja, cabeza, lo que sea. Y eso lo hacían siempre. Yo lo he leído en los libros de historia. A mí siempre me gustó mucho la historia. La verdad que tendría que haber estudiado un poco más, pero sí me gustó la historia y he tratado de leer eso. Entonces fíjese que eso era consecuencia del pecado de Israel. La consecuencia del pecado era que pasan arados sobre nuestras espaldas. Entonces dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai a Tarsis y descendió a Jope. ¿Se acuerda? Israel no huyó del Señor en definitiva, quiso entrar a la tierra prometida, aunque no quiso entrar cuando vio el ejército grande o la gente grande en Canaán. Pero de alguna manera después quiso entrar y perdió. ¿Sí? Ok. Miren, se levantó para huir de la presencia de Adonai a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Adonai. Bien, ¿ves lo que está haciendo? Esto lo platicamos, pero voy a tomar una sola palabra de aquí. En vez de llevar sus ofrendas al templo, Jonás paga para escaparse de Dios. Está pagando para escaparse de Dios. ¿Entiende usted los pasajes? Por eso son muy crudos, hermano. La Biblia nos narra, nos describe con una crudeza casi teatral, ¿no es cierto?, cómo somos los seres humanos. Es decir, si tengo que servir al Señor, retraigo mi mano. Pero doy esos mismos beneficios económicos, ¿no es cierto?, a un pagano para que me saque del servicio de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, y a qué voy, justamente tomé el ejemplo por eso. Pero Adonai hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eran religiosos, porque, cuidado, el pagano es religioso.
Es más, le voy a decir, usted lo puede ver aquí en México. Por ahí la gente, ¿no es cierto?, no va a su congregación si llueve, pero usted va a ver que cuando son las festividades de San la Muerte y todo se llena si hace una tormenta. Y en cualquier parte del país. ¿Por qué? Porque bíblicamente se ve, el pagano es una persona religiosa. El pagano es una persona religiosa. El creyente puede ser acomodaticio. ¿Sí? No, bueno, un creyente puede no ir a la congregación, pero una persona no creyente o pagana en este caso no va a faltar nunca, ¿no es cierto?, a una adoración de San la Muerte, por ejemplo, por poner San la Muerte. Fíjese aquí no, bueno, en mi país también, en la ciudad de Buenos Aires no es tan así, en las provincias sí, pero en la ciudad de Buenos Aires no es tan así como aquí. A nosotros nos llamó la atención aquí en México, y eso que conocemos no tanto porque esta ciudad es gigante, verdaderamente es una ciudad comunal, verdaderamente, y ni si agarramos el Estado de México, ya fuera de todo. Pero lo que nos llamó la atención por muchos lados que vimos nosotros, que están los altares puestos y los monos, ¿vio? Los monos y los altares, pero por 1001 lugar. Nosotros vimos por docenas y docenas de lugares, y eso que conocemos, no sé, el 10% de la ciudad, créanme que no creo que conozcamos más del 10%. ¿Por qué? Porque el pagano sabe que una cosa que tiene, no tiene vergüenza de poner todo eso. No tiene vergüenza. Y nosotros tenemos vergüenza y estamos en la calle hasta de orar por alguna situación pública, así que, ¿o no? Tenemos vergüenza. El pagano no tiene vergüenza. Por eso le dice a Israel, le dice, te voy a poner para que te juzgues tú. Tus pecados voy a poner adelante de ti a Sodoma y Gomorra para que hagas una comparación. Es tremendo, pero es así. El pagano, si usted se fija, incluso bíblicamente, el pagano no tiene vergüenza. Los marineros, ¿no es cierto?, estaban orando cada uno a su Dios porque son religiosos y no tienen empacho ni pudores, bueno, no tienen pudores en orar, pero Jonás se dormía. Entonces fíjense lo que dice, pero miren qué interesante, esto lo dejamos ya, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de qué nos ha venido este mal. Fíjense, los paganos tiene sentido del discernimiento y la profecía en este caso. Y el hombre de Dios dice, me voy a dormir. Pero qué interesante, porque si ustedes se fijan, acá lo que te llaman esas expresiones de transferencia, ¿no? Dice, pero Jonás había bajado al interior. Yo podía haber dicho, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verso 4, pero Adonai hizo levantar un gran viento. Usted tiene que entender cuando se cuenta una historia o una narración que corresponde, ¿no es cierto?, anteriormente. Y entonces, Jonás se echó a dormir. Entonces el Señor le dice, a ti te levanto de una tormenta. A ti te voy a levantar con una tormenta en tu vida. Tú duerme lo que quieras. Pero a ti por ejemplo, Adán le dijo, tú duerme para que yo pueda hacer la creación. Abraham le dijo, duerme tranquilo que el pacto lo hago yo, no tú. Porque el pacto es unilateral, cuidado. Hay pactos que son condicionales. Si el pacto lo hubiera hecho con Abraham, hubiera sido condicional. Pero como lo hizo Dios solo, el pacto con Abraham es incondicional, que se va a transferir, ¿no es cierto?, por derecho adquirido a Isaac, Jacob, a todo el pueblo, a usted y a mí. Porque es incondicional, porque fue Dios solito el que lo hizo. Después hay otros que no. Hay otras cosas que son bien condicionales, sumamente condicionales. Sumamente condicionales. Sumamente condicionales. Y entonces, pero ya dejamos esto, ¿no? Pero bueno, había bajado y bueno, se había echado a dormir, y entonces lo despierta con una tormenta.
Claro que lo despierta, porque lo despiertan los marineros, ¿no es cierto? Hay una tormenta y entonces viene el capitán, le dice, tú eres dormilón, ¿no es cierto? Levántate y clama a tu Dios, ¿no es cierto? Es decir, el pagano se sorprende que haya una persona, voy a tomar a Jonás como no creyente, el pagano se sorprende que haya una persona, no entraba en la mente del pagano, no entraba que haya una persona que no invoca a su Dios. No entra en su cabeza. Y ¿se acuerda lo que le dice Abimelech a Abraham? ¿Por qué me hiciste eso? ¿No es cierto? Y entonces le dice, Abimelech también se lo dice a Isaac. Le dice, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Es decir, el hombre de Dios es el mentiroso. Y el pagano es el que tiene pudor. Aún habiendo hecho, claro que nosotros lo vemos como la maldad de lo que habían hecho ellos, pero en la cultura no estaba mal visto. Lo tenemos que ver de ese sentido. Pero aún en la cultura, no siendo mal visto, ¿no es cierto? No siendo mal visto, que lo tomaban como algo natural, siendo como algo natural, le dicen, me lo tenías que haber dicho, porque esto es algo natural, pero me hubieras dicho que era tu esposa. Cómo vienen las reprensiones, ¿no? Y vuelvo a decir, aquí lo que nos importa es el sueño, que hay un sueño. ¿Sí? Se duerme para escaparse de Dios, es decir, paga para escaparse de Dios, se va a atarse, ¿no es cierto?, en un barco. Eso es interesante. Después los israelitas, los hebreos, sí fueron navegantes, pero en una época no. Y entonces, una de las cosas que llama la atención, que Jonás en esa época se embarque en algo que era aprensivo para los hebreos, ir en barco. ¿Vio que siempre cuando se habla de mar en la Biblia es algo malo? Siempre cuando se habla para el pueblo de Israel, el mar es algo como temeroso, esto, aquello, lo otro, ¿sí? Y entonces aquí Jonás se paga para irse, ¿sí? Aparte tranza con él. Siempre que vamos a alejarnos de Dios, vamos a hacer una transacción espiritual. Eso sí, es una transacción espiritual. Me alejo de Dios y como me alejo de Dios automáticamente tengo que hacer una transacción con el otro, porque no hay 20 caminos, hay 2 caminos, o Dios o lo otro. Entonces, como no me acerco a Dios, hago una transacción espiritual. Te pago para que me alejes de Dios. Te pago para que me alejes de Dios, porque se estaba alejando de Israel. No, porque podemos decir se alejaba del plan de Dios de ir a Nínive. No, eso lo dejamos como secundario. Se alejaba de Israel, se alejaba de Dios. Y entonces se duerme, ¿no es cierto?, para seguir alejándose de Dios. Y todo esto uno lo tiene que pensar, ¿no es cierto?, cuando hablamos del sueño de dormirse. Jacob se escapaba, porque en definitiva se escapaba. Y Dios en su escapatoria, por lo que había hecho, porque en definitiva había traicionado, mentido, engañado, había tenido cómplices, confabulado, me imagino que se habrá ido un poco humillado, ¿no? ¿Sabe lo que podía haber dicho la gente? Incluso los siervos de él, ¿no es cierto? Mira lo que hizo el hijo del patriarca, engañó a su propio padre. Uno lo puede ver a la postre, ¿sí?, con el resultado y el corolario final. Pero cuando miramos los detalles intermedios, esos tienen que ir corrigiéndose. Esa es la realidad. Entonces, en todas estas figuras, ilustraciones, ¿no es cierto?, descripciones, algo tenemos que aprender. De la conducta nuestra y de la conducta de los demás. No de los demás, por lo menos para hacer lo bueno y no hacer lo malo. Uno último de estos sueños, nada más, ¿no? En el libro de Daniel, se lo superconoce, pero se lo voy a mostrar igual, Daniel 2. A veces, Daniel 2, Dios se manifiesta a través de sueños maravillosamente, como en el caso de Jacob, que más allá de lo que estuvimos hablando, sí, se manifestó maravillosamente por primera vez en Jacob, con las bendiciones a Abraham, a Isaac y a él. La primera vez en estas circunstancias que usted y yo conocemos por lo que leemos en la Escritura. En otros casos, Dios permite, para levantar a sus siervos, no utilizar que su siervo duerma, ¿sí?,
sino utilizar el descanso o sueño de otros. Probablemente esto sea para quitar la arrogancia y la soberbia. Mira, cuando quiero te doy un sueño a ti, y cuando quiero le doy un sueño a un pagano. Punto. ¿No? Porque es cierto, hermano, para que quitarnos un poco la arrogancia. Veo cuando decimos, bueno, vamos a hablar por esto, aquello, lo otro, y tomamos los pasajes lícitos, Tanaj y Biblia allá. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Pero como no hay nada imposible, ¿quién le puede decir o impedir a Dios que se comunique con cualquiera? Claro que se comunique con cualquiera para transmitir el plan de Dios, ¿no? Por eso hay muchos pasajes claros. En el capítulo 2 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Eso similar es algo de lo que pasó con Faraón. Faraón vio una situación que le llamaba mucho la atención y que perturbaba de alguna manera, con donde José tuvo la revelación e interpretación del sueño, y de hecho que por esa revelación e interpretación del sueño llegó a ser el ministro, segundo visir, como usted mejor lo interprete, de Egipto. Quiere decir que alguna vez Egipto, si fue gobernada por un rey, porque Faraón en definitiva es rey, en definitiva en este sentido, si fue gobernada como cabeza por un faraón o rey, fue administrada y salvada la existencia de Egipto por un hebreo. Por un hebreo. Porque un hebreo fue el que trajo la salvación a Egipto, ¿no es cierto? Porque si no hubiera tenido la revelación y no le hubiera dicho, tú tienes que administrar tu reino de esta manera, es algo tremendo. Alguno le dice, bueno, ¿por qué no me diste el sueño a mí? Pero a ti te di la revelación para que seas segundo. Si José hubiera tenido el sueño, Faraón no lo hubiera creído. Se lo tuvo que dar a Faraón para que hubiese toda una trama y todo un desenlace, y ahí apareciera José. Parece mentira, pero es así, tuvo la revelación, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, ¿por qué no tuvo el sueño? Pero tuvo la revelación. Y fue Israel, Egipto y las naciones, dice, por lo menos las circunvecinas, fueron salvadas por la administración de José. Administración de José provista por la sabiduría que Dios le daba, porque si no caemos en el hombre, ¿no? Entonces se perturbó y hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces ninguno le puede dar la interpretación del sueño. Y es ahí donde va a aparecer Daniel. Fíjense que Daniel era un hombre de la aristocracia hebrea. Con sus amigos eran hombres de la aristocracia hebrea, como lo era Ezequiel, como lo era Isaías, como lo era Jeremías, eran todos de la aristocracia hebrea. Dios puede tomar una persona del campo, como Jonás, como Miqueas, como Nahum, que eran más campestres, porque esos eran campestres, sí eran campestres. Miqueas, Nahum, Oseas, Amós, eran campestres, predicaban hacia el pueblo, por así decirlo, aunque fueron a hablar al rey de Israel también como Amós. Pero Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros eran de alcurnia, eran de estirpe, ¿no es cierto? Y entonces estaba allí en Babilonia, pero acuérdense que él dice, yo no quiero manjares reales, le dice. ¿Sabe quién rehusó también eso? David. David rehusó a los manjares reales con Saúl. David cometió otros errores también, pero en un momento rehusó los manjares reales cuando lo hizo paje de armas. Hubieran tenido palacio, mujeres, dinero, prestigio, y él dice, no, yo me voy con las ovejas de mi padre. Ahí vemos que se rehúsa, claro que se rehúsa. Después cometió otros errores porque es la naturaleza humana, es cíclico. Le pasó a él, le pasó a ellos, le pasó a usted, me pasa a mí, nos va a seguir pasando. Esperemos que cada vez sea menos. Y entonces, en su momento le va a decir, rey,
Tú tuviste un sueño, el que te perturbó, tuviste el devenir de los tiempos, de la historia, y tuviste una gran estatua, ¿se acuerda? Con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslo y dientes de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Y entonces esa es la historia, el devenir de los tiempos. Tú ahora, Dios te representa como esta cabeza de oro, tú eres esta cabeza de oro, pero después, ahí no perdió la cabeza, ¿quién fue? Daniel no perdió la cabeza por milagro de Dios. Porque decirle al rey, ustedes cuando estudiaron la secundaria, la prepa, ¿se acuerdan? No les inculcaban tanto Babilonia y los jardines colgantes y esta vez en la historia, no sé, siempre se enseñó mucho eso, porque es cierto, era un imperio muy grande, muy grande. Y entonces decirle, Nabucodonosor, como también los otros, el antecesor y el que siguió, todos se creían personificación de la divinidad. Decirle a un rey que después de ti va a haber otro reinado que no te va a pertenecer ni a ti ni a tu descendencia, y era decir, pero este está loco, yo soy la divinidad. ¿Se acuerda que decía levantaron una estatua y el que no se agachaba, el que no se arrodillaba, y los que no se arrodillaron fueron los 3 amigos de Daniel? El que no sea, ¿por qué se agacha? Por la reverencia a lo que era la personificación de la divinidad. Faraón era otro de esos. Entonces, Daniel tenía que tener una unción maravillosa para que pasaran por alto a decapitarlo directamente, o tirarlo, como te acuerdas que lo tiraron al pozo de los leones, en definitiva, en un momento. Dice, pero también ¿por qué? Por la falsa profecía, porque los tipos le dicen, acuérdense lo que es la falsa profecía, hay muchas veces falsas profecías que son mensajes. Profecía es proferir, cuidado hermano, profecía es proferir. Yo puedo proferir la palabra del Señor y eso es profecía, es proferir. Si conocer el futuro es otra cosa, pero hablar de la palabra de Dios es proferir y eso es profecía. La palabra de Dios es todo profecía, absolutamente todo es profecía. Y entonces, aquí un pagano tiene un sueño para que venga la revelación divina del plan de Dios. El plan de Dios no se lo dio a Nabucodonosor, no a Daniel, se lo dio a Nabucodonosor para que Daniel tuviese la revelación del plan de Dios a través de la revelación del sueño de Nabucodonosor. Es decir, como una cosa en conjunto. Otra vez pienso yo que es para que nosotros bajemos los humos como seres humanos. Para que sí bajemos los humos como seres humanos. Entonces, voy a comentarles, tenemos poco tiempo, pero vamos a comentar algo para que vean. En el pasaje del Génesis 28 decía así, o dice. Ahora no sé si usted va a estar contento de tener sueño o no tener sueño. O tenga cuidado cuando te sabe que tuvo un sueño, déjame que yo te lo interpreto. Tenga cuidado, hermana, para no decir cualquier tontería, ¿no? No, claro, porque vio que sí, a veces somos más rápidos que... Sí, Dios lo hace, claro. Sí, yo creo. Yo sé que mucha gente no lo cree. En el judaísmo sí lo creemos, sí. De hecho que la gente cristiana también, pero muchos a veces no creen en ciertos ámbitos o ciertos círculos cristianos, otros sí, otros no, de que Dios puede hablar en visiones, en sueños. Sí, Dios puede, no hay nada imposible para Dios. El tema es que Dios nos va a guardar en esa completa paz, pero en sueños o en duerme vela, si nuestros pensamientos perseveran en Él, si no, no. Pero aunque queramos tener paz, supongamos que queremos tener paz, dice, pero usted tiene que tener paz. ¿Vio cuando le decimos a la gente, no, usted va a tener la paz del Señor? Le decimos un aliento que es verdad, pero ese aliento es verdadero con algunas salvedades. Porque yo no le puedo decir a una persona, usted va a tener la paz del Señor, quédese tranquilo hermano, hermana, usted va a tener la paz del Señor, si el pensamiento no persevera en Dios, en Él, en esa persona. De hecho, a veces queremos congraciarnos con la gente, ser consentidos en ese sentido, pero si la persona no está buscando, le estamos diciendo cualquier tontería. Uno tiene que tener ese cuidado, ¿no? Y entonces, en el 28... dice aquí, una escalera, verso 12, una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré y a ti a tu descendencia. Es aquí donde viene todo el proyecto de Dios, de darle las profecías, la petición con las profecías
de lo que había dado, ¿no es cierto? Que es una cosa tremenda, porque le dice, te voy a dar la tierra, la descendencia, tu descendencia personal, que va a ser como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra, aquí hay que tener cuidado, todas las familias serán bendecidas. Creo que son tres cosas. Una es que va a ser bendecida tu descendencia, muy prolífica, que va a ser maravillosa por los siglos. Pero cuando dice toda la familia de la tierra van a ser benditas, aquí ya está hablando de la profecía mesiánica, y el pueblo judío lo sabe. Por eso que en el pueblo judío se habla del mesianismo en algunos casos y otros casos del Mesías. Aquí sí se está hablando del Mesías, porque una cosa es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob como entidad familiar, como un pueblo, y otros que todos sean bendecidos a través de esa descendencia del linaje. Eso por un lado. Pero ¿a qué me voy a detener en esto? Está diciendo que hay una escalera, ¿no es cierto?, con ángeles de la tierra al cielo, con ángeles que suben y que bajan, pero en la altura está Dios. Por lo tanto, un día vamos a hablar de los ángeles y todo eso, qué propósito tienen, aparece en el Tanaj, en el Brit Hadashah, y aparece muchísimas veces extrabíblicamente. Una cosa son, de hecho que ángeles significan varias cosas. Ángeles no necesariamente es un enviado celestial de parte de Dios, de hecho que puede ser, bueno, a veces son querubines, serafines, etc., el ángel Gabriel, el ángel Miguel, etc. Ángel puede ser bíblicamente una persona, que es un mensajero, bíblicamente, un siervo de Dios. Un mensajero es un ángel porque es un mensajero, un malaj, porque es malaj. Ahora, malaj es el ángel. Ahora, Agelo también es ángel, pero en griego. Y entonces no necesariamente... ¿Vio cuando dice que las personas tenían que, cuando habla de la mujer, que sean recatadas por causa de los ángeles? ¿No se acuerdan del nuevo pacto? Entonces, usted dice, no, por causa de los ángeles. Vamos a suponer que sea por causa de los ángeles. No, lo que está diciendo es que usted dice, tiene un predicador delante. Entonces, como él es el ángelos, el predicador, el angelos, el mensajero, sea recatada para que no esté mirando a una mujer que tenga una minifalda por acá, un ejemplo, y que la vista no... ¿Entendió el pasaje? Porque dice, bueno, por causa de los ángeles, ¿dónde? Uno no puede tomar en forma militar, pero si de repente ve una muchacha y se pone con una minifalda aquí, yo voy a tener que levantar así, porque los ojos se pueden ir. Pero es cierto, hermano. Uno tiene que entender la escritura. La escritura es tremendamente práctica. Tremendamente práctica. Entonces, bueno, mantengan cierta conducta por causa de los ángeles. De los ángeles, los mensajeros. Pero no los ángeles celestiales enviados de Dios, sino aquella persona que está compartiendo, mensajeando. Mensajeando no, porque mensajea en Twitter acá. Claro, si ya no mensaje en el Facebook ni en... Sí, con todo este rollo del aparatejo. Sí. Bueno, eso por un lado. Entonces, aquí tenemos lo de la escalera. Si aquí se está hablando... Tengo anotado por aquí. Si aquí se está hablando de la escalera... Voy a buscar el verso que he anotado por aquí en esta hojita. Si aquí estamos hablando de la escalera entre Jacob con ángeles que ascienden y descienden. De hecho que Yeshua, ¿no es cierto?, tomó esta historia. ¿Se acuerda? Aquí es bien interesante. Tenemos una, para que ustedes vean cómo es la cosa. Tenemos una escalera con ángeles que suben y que descienden. Okay, viendo con el Señor arriba. Eso es lo que, bueno, si podemos ver, aunque sea una cosita, demarca un límite fronterizo tremendo entre el cielo y la tierra. Y marca un límite fronterizo tremendo entre lo que es Dios y nosotros. Un límite fronterizo tremendo. De hecho que Yeshua toma la historia de Jacob y lo dice en Juan 1:51. En Juan 1:51, déjenme ver, porque aquí se me tomó una duda, pero creo que está. En Juan 1:51. Acuérdese que Dios está arriba, para que usted vea la diferencia, lo que es el creador del cielo y de la tierra y el Mesías prometido, ¿no?
En ese momento lo acababa de reconocer Natanael, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que Natanael lo reconoce? Y él le dice, porque tú eres, bueno, ¿qué le dice? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no es cierto? Por lo que la conversación que había tenido con Natanael. En el verso 51 le dijo, y de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, acuérdense que en la escalera de Jacob, eso es lo que toma él, en la escalera de Jacob están ángeles que suben y descienden, ¿ok? Y arriba está el Señor, el Creador. Y entonces dice, ahora van a ver en un futuro, probablemente esto, podemos verlo espiritualmente en cualquier momento. Esteban, cuando estaba muriendo, vio que estaba apedreado, él estaba predicando, aquí que no aparezca eso, pero mientras él estaba predicando, ya le tiraban piedras para todos lados, era como David con Simei, más o menos. David avanzaba y Simei lo cascoteaba por todos lados. Y Esteban estaba predicando, ya sabía que estaba haciendo un mensaje casi de despedida con los israelitas y le estaban tirando piedras por todos lados. Y en medio de la tiradera de piedras que le estaban tirando a Esteban, él decía, yo veo los cielos abiertos. Mire, cuando uno tiene la transformación de la vida, ve los cielos abiertos. Si usted sigue la historia de Jacob, ¿no es cierto? No quiero saltar otra, pero le voy a decir algo. Cuando Jacob se va, todavía no está transformado, él se va a transformar cuando vuelve. Pero cuando Jacob se va, hace una cosa. Hay que leer muchos pasajes y ser muy cuidadoso, si no, no se da cuenta. Él manda a la familia y él va atrás. Cuando vuelve, hace pasar la familia y él se pasa adelante. ¿Está siguiendo? Esas son las personas transformadas. ¿Me sigue? Si usted lee la historia, ¿se acuerda cuando yo leo con los paralelos así? Cuando Jacob se va en esa transformación, primero manda a la familia y él se queda cubierto en la retaguardia, por así decirlo. Lo podía hacer para proteger, pero no. Cuando él vuelve y se va a enfrentar con Esaú, primero divide en campamento, pero después tiene la familia y él organiza. Y agarra y se va adelante y él va primero a enfrentar. Esa es la persona que se transforma. Ya ahí estaba transformado Jacob. ¿Se da cuenta? Entonces, es la persona que enfrenta la situación. Entonces, que enfrenta la situación porque ya ve los cielos abiertos. Esteban, en medio de la peleadera que le estaban haciendo, ve los cielos abiertos. Nosotros por nada, por una millonésima parte de lo que pasó a Esteban, no queremos agarrar la cabeza y todo me pasa a mí, siempre a mí, y por qué... ¿O no es así? A veces pasa. Usted va a decir, bueno, a mí no me pasa. Bueno, entonces, si no le pasa, dígame por qué en esta situación no ve los cielos abiertos. O por qué en esta situación no va al frente en las situaciones de la vida, por ejemplo. Por ejemplo, incluso uno puede venir aquí o ir a otra congregación donde Dios les disponga, pero el hecho de no ser consecuente. El otro día hablaba con una persona, no importa, ¿no es cierto? No es de aquí. Entonces, no importa. Pero no voy a hacer ni nombre, porque esta parte no es de aquí. Y entonces decía, bueno, digo, sí, pero ustedes les digo, mínimo por lo que me dice, son 10 años que prácticamente no se congregan. Sí, porque tenemos problemas. Pero usted no va a vivir 2000 años. Si usted me dice, 10 meses no me congregué, está bien. Pero 10 años en la vida de una persona potencialmente que aceptó al Señor, algunos dicen, yo acepté al Señor a los 5 años, yo le creo, pero verdaderamente al Señor se acepta después de pasar 1001 tribulaciones. Pero no importa, esa es la verdad. Que Dios lo va a proteger a la criatura si tenga 8, 10, 15 años va a ser. Pero uno acepta, tiene esa convicción del Señor, acepta cuando pasó un montón de tribulaciones. Esa es la realidad. Porque Jacob se vino, ya no me acuerdo con tantos años, 77, 90 y pico, ¿no es cierto? Porque eran 22 años más o menos que estuvo afuera. Bueno, recién ahí es cuando dice, voy al frente de mi familia. Después de haber pasado 1001 tribulación. Por eso cuando alguien me dice, no, porque aceptó al Señor a los 8 años, está bien, correcto, a los 12, correctísimo. Y entonces le digo a esta persona, le digo, imagínense, pongamos que una persona aceptó al Señor a los 20 años, correcto. 10 años, se congregó 4 o 5 años, pongamos 5, 6, 7, 25, 20, pongamos 25 años. 30, pongamos que tuvo 10 años, 30 años. Si no se congregó casi 10 años son 40. ¿Cuánto se piensa que usted va a vivir?
¿cuánto se piensa que usted va a vivir? Si usted me dice, voy a vivir 200 años, bueno, te quedan 100 y pico. Esa es la realidad. Entonces ahí es donde uno va a ver un montón de cosas. Entonces aquí vemos nosotros la escalera. Y entonces aquí, si usted toma la escalera de Jacob, el Creador está aquí. Y ahora dice, ¿se acuerdan? Porque él viene como el Mesías prometido, ¿no es cierto? Y entonces, ahora Jacob veía que en la escalera ascendían y descendían los ángeles. Y ahora dice, ahora veréis al Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre por qué dice? Porque el Hijo del Hombre es la escalera. Porque si es el Mesías, ¿se acuerdan cuando yo les leí ese libro judío? Que dice, lo dice el Zohar, eso está en el libro judío, pero lo dice el Zohar. Si el Mesías no cargara con las aflicciones del pueblo hebreo, el pueblo no podría sobrellevarlas. Así dice el Zohar. ¿Correcto? Y eso está en el Zohar. Entonces, yo sé que mucha gente judía tiene otra teología, pero en el Zohar, transmitido durante siglos y siglos y siglos, tomando la escritura, se sabe de un Mesías, están tomando el pasaje de Isaías, ¿no es cierto?, que llevó nuestras cargas y nuestras aflicciones. Y el Zohar se hace eco de eso. Y entonces, el Zohar dice, ese es el Mesías. Hay otra teología judía que dice, el que lleva la carga es el pueblo de Israel. Porque dice así, hay una teología judía que dice, es otra teología judía. La teología judía que dice, el pueblo de Israel, con el sufrimiento a lo largo de los siglos, es expiación para los demás. Ahora, es otra teología. Pero imagínense que si yo, personalmente yo, voy a ponerme yo por ejemplo, supongamos yo que represento a todo el pueblo de Israel a lo largo de los siglos, que el pueblo de Israel necesita redención. Pero ¿cómo alguien que necesita redención, con su sufrimiento va a expiar los pecados de otros? No puede ser nunca, imposible. Bíblicamente es imposible. Pero para el cristiano, para el judío mesiánico, para quien sea, es imposible. No puede existir eso. Por eso el Zohar dice, haciéndose eco de eso, que si el Mesías no sobrellevara las cargas del pueblo hebreo, el pueblo no podría sobrellevarlas nunca. Y entonces aquí Yeshua en 1.51 de Juan dice, tomando la escalera de Jacob, dice, ustedes veían la escalera y al Dios Todopoderoso arriba. Y veían ángeles que subían y bajaban, ¿no es cierto? Y entonces Jacob, ¿qué dijo? Este es el lugar de Dios. Ahora la escalera, dice, soy yo. Entonces, sobre mí, dice Yeshua, que soy la escalera, con el Creador arriba, ¿no es cierto? Van a subir y descender ángeles, por tanto, es el lugar de Dios. ¿Se está dando cuenta? Entonces, ¿qué está marcando tanto la escalera de Jacob? De hecho, cuando la palabra escalera, que es Sulam, que aparece ahí en lo de Jacob, creo que es la única vez que aparece en toda la Biblia. Creo que es la única vez. Casi con el 99% de seguridad se lo digo, pero después me voy a fijar si no hay alguna declinación de la palabra, pero Sulam. Pero creo que es la única vez que aparece la palabra escalera esa Sulam en la Biblia. Ok, y entonces le decía esto, mire qué interesante. Le decía la escalera, está haciendo una demarcación entre lo terrenal y lo celestial, entre lo infinito y lo finito. Es decir, Jacob decía, yo veo la escalera y ángeles que suben y bajan, pero yo no puedo subir. Él no podía ascender. Él veía lo que es la transmisión de ángeles subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y uno está a la expectativa, alguien que va transmitiendo a Dios, y Dios es el observador de todo, el creador de todas las cosas. Y entonces, el que sube a esa presencia es Yeshua, como el Mesías prometido de Israel, y por eso dice, yo estoy a la diestra del Padre intercediendo por vosotros. Hay una concordancia escritural que es terrible. Ahora, ¿por qué eso de la escalera? Eso de la escalera nos está marcando lo que dice Isaías 59. Creo que nos vamos a quedar para terminar la próxima semana, pero lo vamos a hacer, si Dios quiere, le voy a mostrar algo.
en 59 dice así: he aquí, Isaías 59, bien digo, he aquí, que no se ha acortado la mano de Adonai para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Dios está arriba con la escalera dispuesto, ¿no es cierto?, a recibir, salvar y además para escuchar y bendecir. Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por eso la escalera. El Señor está arriba. Y entonces, si nuestros pensamientos perseveran en el Señor, su mano no se ha cortado para hacer milagros y maravillas, ¿no es cierto? Porque un día le voy a mostrar por qué son los ángeles, porque los ángeles son servidores, ministradores, aparecen muchas veces, extrabíblicamente en el judaísmo aparecen por todos lados aparecen los ángeles. En el Nuevo Pacto aparecen varias veces, en el Tanaj también, ¿no es cierto? ¿Se acuerda el ángel que viene a recibir... que viene para que Daniel reciba la profecía? Le dice, no pude llegar antes por el príncipe de Persia. El príncipe de Persia no era el hombre que estaba gobernando en Persia, sino que, acuérdense que todas las entidades abajo tienen una entidad superior arriba. Entonces el príncipe, el gobernante de Persia aquí en la tierra, tiene una entidad espiritual que gobierna. Y ese príncipe de Persia pone una tiniebla para que no se reciba el mensaje de Dios. Pero eso puede aparecer por muchas razones, incluso por nuestra negligencia, ¿no? Por nuestra negligencia. Siempre va a haber un obstáculo en una traba. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Imagínense que esto lo estuviera escuchando Jacob. Jacob se vería identificado. Porque en definitiva Jacob, ¿se acuerdan? ¿Por qué estaba viendo la escalera? Estaba viendo la escalera porque veía algo sobrenatural y algo que él podía verlo y ver la revelación de Dios que le estaba hablando. Pero él no podía, ¿no es cierto?, tener esa escalera, subir por esa escalera. Imagínense, es cómo se vería, ¿no es cierto?, lo infinito y lo finito, mis manos manchadas de sangre, de mentira, de corrupción, de engaño, de temor, de miedo, escapándome. Porque acuérdese, no se estaba yendo bien, se estaba escapando. Se estaba escapando de que Esaú había dicho, no lo voy a matar hasta que muera mi padre. Imagínese que apareciera un siervo de Esaú, mano derecha y devoto de Esaú, maligno como Esaú, que tome, ¿no es cierto?, las armas en lugar de Esaú y dice, tú no lo puedes matar, pero yo sí. Porque hubiera pasado. Eso pasó cuando usted estudie la historia de Saúl y David. Vamos a poner un caso. Uno dice, ¿no podía aparecer un siervo de Saúl? Sí que podía aparecer un siervo. Imagínense, Saúl siendo rey, un hombre de Dios, cuya boca hablaba la palabra de Dios, porque Dios hablaba por él, y no solamente por Urim y Tumim, sino que Dios le hablaba directamente. No tuvo ningún reparo en tomar la lanza y querer clavar a su siervo David, que él había visto cómo había matado a Goliat y había salvado a Israel. No tuvo ningún problema Saúl en tomar la lanza y dice, si no puedo enclavar en la pared a Saúl, si mato a Jonatán me da lo mismo, porque Jonatán tú estás defendiendo a David. Sí, hermano. Y son todos los siervos de Dios. Por eso dice, vuestros pecados han hecho separación. Por eso nosotros, ahora ya terminamos, yo en lo próximo les voy a mostrar dónde las iniquidades que hacen separación entre Dios y nosotros. Les voy a mostrar las iniquidades, algunas se las avancé más o menos, pero porque vamos a ver, por ejemplo, no tengo aquí notado, no tengo ningún problema en decírselo, por ejemplo, la idolatría, la perversión de la doctrina, la división entre el pueblo o la familia y la falsa profecía. Y eso aparece en el Tanaj y aparece en el Brit Hadashah. Todo lo que estoy mostrando, yo tengo los paralelos entre Tanaj y Brit Hadashah. Entonces, todo eso hace división
Por eso dice, Dios no agravó su oído para oír, escucha. No lo agravó y va a responder. Si vuestros pensamientos perseveran en mí. Pero si vuestras iniquidades han hecho separación, ¿cómo hacemos para que los ángeles bajen y suban por la escalera? Como las iniquidades han hecho separación, se necesitaba un mediador. Por eso la profecía de la escalera. Y Yeshua, como mediador, ¿no es cierto?, es esa escalera por la cual nosotros tenemos acceso a que suba nuestro clamor, nuestra oración, y que el oído del Señor nos pueda responder. Por eso podríamos haber hablado del de Jacob y de la piedra y del sueño y de todo esto, pero por eso por un lado quiere tomar todo, un poquito nada más, de aquellos que duermen, que sueñan en la Escritura, y después usted puede encontrar otros porque hay varios casos más, pero usted puede, con lo que yo le pasé, también reflexionar, ¿no es cierto? También reflexionar. Quiera Dios que el Señor nos permita llevar hacia el trono de la gracia a través de la escalera que nos ha provisto a través del Mesías, que pueda llegar nuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestro clamor, y que no vea en nosotros las iniquidades que hacen división entre la tierra y el cielo. Esa es la realidad. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor, es nuestro Rey del universo, dador de la vida, creador del cielo y de la tierra, nuestro hacedor y hacedor de maravillas. Te damos gracias por este momento que podemos compartir a través de cantar cánticos nuevos en nuestro corazón con la alabanza, aunque repitamos los salmos, y tu palabra cantada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones, tiene que surgir como un cántico nuevo, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y tu palabra renueva nuestro ser y se renueva cada día en nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos buscar tu presencia en esa alabanza, recibir tu bendición. Podemos buscar, Señor, la gloria de tu nombre a través de interceder, de clamar a ti como lo hemos hecho en medio de tantas necesidades que los hermanos tienen, las hermanas, las familias y las personas que no han podido venir hoy, porque tú eres grande, misericordioso y hacedor de maravillas. Es cierto que muchas cosas no entendemos, muchísimas cosas no entendemos, por qué pasan o por qué no pasaron tales cosas que nos podían beneficiar, pero tú tienes un propósito en ese querer como el hacer, como hemos visto, Señor. Cuando tú quieres hacer tu creación, haces dormir al hombre. Cuando tú quieres llevarte la gloria y hacer el pacto, haces dormir al hombre. Cuando tú quieres, Señor, llevarte la gloria, Señor, mandas revelación a un pagano para revelarse a un hebreo. Señor, tú eres grande, misericordioso y hacedor de maravillas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres grande y Dios eterno. Bendito sea tu nombre. Gracias porque también podemos aprender de tu palabra, conocer de tus cosas. Y en ese propósito de aprender tu palabra, Señor, que sea para nuestras vidas de crecimiento, de madurez, Señor, que sea de reflexión, que podamos meditar en ella, perseverar nuestro pensamiento en ti, Señor, y que podamos entonces ser guardados en completa paz. Bendícenos siempre, Señor, cada día y en este día de Shabbat. Bendice cada día que se inicia y que cada día que se inicia de la semana y termina, tu paz nos acompañe, Señor. Señor, no solamente en el Shabbat, tu Shalom y tu reposo, sino cada día de la semana que podamos tener tu Shalom y tu reposo. Bendícenos, guárdanos y líbranos del mal. Aderézanos mesa en el camino, Señor. Te damos gracias. Bendice a mis hermanos supliendo toda necesidad espiritual, de salud física, material. Bendíceles en sus familias, Señor, en sus hogares. Suple toda necesidad en ellos y en nosotros. Aderézales y aderézanos mesa, Señor, y que podamos abrevar en aguas de reposo y ser sustentados con delicados pastos. Que tomemos tu palabra,
Señor, como tu siervo David, en medio de la angustia, de la desesperación, Señor, que podía destruir su vida, el reino que el Dios Todopoderoso había provisto. Señor, pudo decir, me acosté, dormí y me desperté porque tú me sustentabas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Susténtanos de día y de noche, bendícenos, guárdanos al acostarnos y al levantar. Bendícenos en nuestras salidas y en nuestras entradas, líbranos de accidentes, líbranos de maldades, líbranos de arrebatadores, líbranos de los ladrones de este mundo, físicos y espirituales. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua.